Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Y ya estamos con Mano a mano y sin diván, la columna del licenciado Jorge Schneiderman, para hablar hoy de John Lennon, porque hace 40 años de su fallecimiento, de este artista, músico, multiinstrumentista, cantor, compositor, poeta, dibujante, productor, escritor, pacifista y activista, actor, fundador de los Beatles, un hombre que continúa siendo una leyenda. Muy buenas tardes, Jorge, muy bienvenido. Muchísimas gracias, Andrea, realmente un gusto compartir contigo, con la audiencia, y bueno, que el encuentro sea en torno a una figura tan emblemática de la cultura, ¿no? Creo que para poder comprender la segunda mitad del siglo XX, desde la perspectiva musical y artística, es necesario recorrer distintos tramos de la vida de John Lennon, ¿no? Un ícono, Andrea, realmente un ícono. Un ícono que nos ha marcado a varias generaciones. Yo creo que también los que no lo han conocido, Jorge, lo admiran, lo respetan, más allá de los 40 años de su muerte, ¿no? Tiene muchos adeptos Sí. y muchos seguidores. Exactamente, por el valor simbólico de lo que fue no solo su gestión como músico, como compositor, como activista, pacifista, sino por lo que representó su mensaje, ¿no? La intemporalidad de su Uh-huh. mensaje. Hay generaciones, gente muy joven que lo escucha o lo descubre y encuentra en él, Andrea, nada más ni nada menos que a un referente, más allá de no haberlo conocido. Mira, Uh-huh. y creo que conjuntamente con Elvis Presley, y por supuesto lo que representó como colectivo los Beatles, creo que son tres bastiones que definen un cambio sustantivo que se dio en la música a partir de los años 50. No sé qué te parece a vos. Claro que sí, Jorge, un cambio sustantivo, pero además creo que el mayor, no sé, me parece que uno de los grandes aportes también es que siguió un lineamiento en su vida, ¿no? Comprometido con causas sociales, activista, pacifista, y que en sus letras todo eso se estuvo de acuerdo también, siguió como un lineamiento, y creo que eso eh, genera admiración en los oyentes. Sí, sí, genera mucha admiración, mucho reconocimiento, porque fue un individuo sumamente comprometido con sus ideales. No nos Uh-huh. olvidemos que los Beatles son a un punto de inflexión en la música y en el arte de la segunda mitad del pasado siglo, como decíamos, por lo que representaron desde el punto de vista artístico, como movimiento, digamos, que impulsó la música por otros carriles, que causó la música por otros carriles, pero básicamente la figura de Lennon descolló en la medida que él tuvo, desde esa férrea personalidad, tuvo la grandeza de decir, hasta aquí llego y mi mensaje ya no es compatible con lo que representan en este momento los Beatles. Él asumió una actitud comprometida con sus ideales, tuvo una vida muy compleja, él nace justamente en un momento muy duro, ¿no? En 1940 justamente, Uh-huh. en plena Segunda Guerra Mundial, de hecho nace el 9 de octubre y él se llama John Winston Lennon, un poco en homenaje a Winston Churchill, Claro. que en ese momento era quien conducía los destinos de Inglaterra. Él tiene una infancia muy complicada, un padre abandónico que prontamente se va y queda con su madre, y tras cartón, cuando promediaba su adolescencia, la madre fallece en un accidente de tránsito y hoy queda a cargo de una tía que pasó a ser un poco su gran referente afectivo. En ese contexto, en el colegio,
comienza a vincularse con quienes luego serían sus compañeros de ruta, ¿no? Paul McCartney Claro. y George Harrison. Y luego, bueno, ulteriormente aparece Ringo Starr. Previamente hay otro batero, Pete Best, bueno, que no daba la medida que ellos esperaban y por lo tanto fue sustituido por el emblemático Ringo, ¿no? Y a partir de ese momento ellos comienzan a transitar por un derrotero de idas y venidas, viajan a Hamburgo, generan recitales en la propia Liverpool, y bueno, en un momento por esas casualidades, ellos habían dejado en una disquería unos demos, unos simples, ¿no? De lo que Claro. había sido en sus primeras grabaciones, y en uno de estos momentos mágicos, Brian Epstein, quien sería quien los lanzara luego a la fama, descubre la disquería y los busca, los encuentra, y ahí comienza toda la historia que todos conocemos, ¿no? Claro. Los Beatles marcaron a fuego con su impronta los años 60, pero a su vez los años 60 los marcaron a ellos, ¿no? Era un momento muy tumultuoso, turbulento, para el mundo, plena Guerra Fría, y bueno, ahí es que él empezó a transitar desde ese Lennon más vinculado a lo poético al activista social. Y cuando se produce el desmembramiento, o sea, la separación de los Beatles, que se formaliza en 1970, bueno, él ahí da comienzo a un proceso junto a Yoko Ono, su segunda esposa, da inicio a un proceso de militancia con las grandes causas, digamos, del pacifismo, el salvaguardar los inalienables derechos de determinados pueblos a su autodeterminación, las minorías, y por sobre todo se convierte en un activista del feminismo, a tal punto, Andrea, que en algún momento él se firma como John Winston Ono, ¿no? Un poco Claro. reconociendo el rol de la mujer en ese contexto, digamos, donde el machismo alcanzaba su cenit, ¿verdad? Claro, y por otra parte también recordemos fue un gran pacifista, estuvo en desacuerdo total con contra la guerra de Vietnam, cosa que le costó ser casi lo echan de o no sé si del país, eh, numerosos Exacto. intentos por parte del gobierno de Nixon por expulsarlo del país por esta oposición a la guerra con Vietnam, que había que tener agallas en aquel momento para en Estados Unidos decir que se estaba en desacuerdo, ¿no? No, por supuesto, fíjate qué interesante lo que vos traes, es cierto, por poco no lo expulsan, pero no le faltaron ganas a los grandes, digamos, a quienes manejaban los hilos de la política norteamericana, por supuesto Nixon, porque él estaba militando ya no tanto desde el pentagrama o desde el escenario, sino que él recorría los lugares, congregaba gente, escribía cosas y bueno, enarboló la bandera del pacifismo y puntualmente todo lo relativo a esa guerra absurda que fue la guerra de Vietnam. Y este aquí que, bueno, creo que ahí queda de manifiesto el talante comprometido, ¿no? De John Lennon. De hecho, todo eso le genera un gran desgaste, e incluso en 1975, momento en que nace John, su segundo hijo, el hijo que tuvo con Yoko Ono, él deja la música, y entra en un proceso de introspección, tratando de reafirmarse desde el punto de vista filosófico, bueno, espiritual, y se retira hasta 1980, momento en que irrumpe nuevamente Andrea con Final Fantasy, un disco maravilloso que fue su obra póstuma, y a los pocos días de haberse presentado ese magnífico disco, bueno, es asesinado justamente en la puerta de su casa, ¿no? El célebre Dakota House, ahí en la zona del Central Park, y bueno, a manos de un fanático que
lo interpela, se lo encuentra y bueno, lo asesina este individuo llamado Mark Chapman, que bueno, que hasta hoy obviamente se encuentra preso y que es permanentemente denegado su pedido de Sí, libertad. sí, sí, Creo tiene que cadena perpetua. Realmente exactamente. un hombre que aparte le había pedido y le había autografiado un disco de él, o sea, una cosa insólita, ¿no? Sí, es algo muy frecuente con este tipo de fanáticos, ¿no? Son personalidades psicóticas y por momentos habitan determinado tipo de delirios y muchas veces asesinan no tanto en función de un odio por la persona, sino porque dentro de su delirio, por ejemplo, puede subyacer el intento de salvaguardarlo y evitarle los males terrenales a su ídolo. Por lo tanto, muchos de estos sujetos que matan a sus ídolos lo hacen en aras de, a instancias, digamos, en función de su actividad delirante, de salvarlos de los males terrenales. Cosa obviamente que en su momento generó gran controversia. De hecho, a él se le consideró imputable, por lo tanto, él debió cumplir todos estos 40 años de reclusión, obviamente perpetua, en un centro de reclusión, digamos, común, ¿no? De presos Claro. comunes, y seguramente ahí terminará sus días, ¿no? Ahora, Andrea, creo que deberíamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué representó John Lennon para aquella generación de Claro. los años 60, donde más allá del rock, más allá de lo que podía ser la música como movimiento emancipatorio para los jóvenes, ¿qué representó para constituirse en algo así como un ícono? Sí, Yo sí. creo que él se animó a decir lo que muchos de sus contemporáneos, colegas contemporáneos, no se animaban. Él se animó a ir contra el sistema, él arremetió contra las discográficas, contra los intereses creados en torno a los artistas, reivindicó el derecho de los grandes y pequeños exponentes del arte a ser valorados y a que el arte no se considere como un pasatiempo o digamos una instancia desvalorizada, sino como algo bien representativo de lo que es la producción cultural humana. Creo que él encarna en ese momento ese ser comprometido, del mismo modo que teníamos en el plano filosófico a un Jean-Paul Sartre, a un Martin Luther King, por ejemplo. Él fue durante esos años, sobre todo ya a fines de los 60, un referente, fue referencia, referente y faro para muchos, que no tenía ningún inconveniente en trasladarse al lugar que sea del planeta, ofrecer su música, incluso gratuitamente, a los efectos de congregar a la gente y a partir de ahí escuchar y escucharse, ¿no? O Ujú. sea, tratar de ver qué le devolvía a la gente y a partir de ese momento, bueno, retroalimentar su discurso. Un Claro, individuo en permanente proceso de crecimiento. Jorge, un tema icónico de él, que se sigue pasando y que la gente sigue, digo, lo seguimos teniendo en el colectivo imaginario, es ese Imagine, porque imaginó un mundo Sí. totalmente diferente, un mundo que creo que el Imagine de John Lennon, no hay gente, no hay, no tiene como muchos adeptos porque somos muchos los que estamos de acuerdo con ese mundo que imaginó y que es casi un mundo utópico, pero es lo que quisiéramos unos cuantos, ¿no? Sí, sí, exactamente. Ese es un tema excepcional de 1971. Múltiples versiones andan por ahí, pero escucharlo a Lennon interpretando ese tema, creo que más allá de retrotraernos a ese contexto en el cual él lo crea,
creo que permanentemente nos llama, nos convoca a la reflexión. Es un tema que nos interpela permanentemente, ¿no? Y de Es una actualidad. expresión de deseo. Y de actualidad, Sí, porque viste que totalmente. las cosas, cuando algo se convierte, yo creo que es un clásico, lo podríamos decir así, de la Sí. música, porque ya se ha convertido en un clásico y es dada la vigencia de lo que dice, ¿no? Exactamente, como todo clásico, ya sea en la música o en la literatura, un clásico es aquella obra que siempre tiene algo para decirnos, que no Ujú. se desgasta en sí mismo, sino que siempre hay una beta a partir de la cual poder profundizar en lo que el autor nos quiso decir. Y cuando uno escucha a Imagine, que como te decía Andrea, puede que suene como una expresión de deseo, puede ser que vaya de la mano de la utopía, pero vaya, si ese es el sentir, por supuesto, el sentir de millones y millones de personas que se aferran a esa ilusión, a esa Ujú. utopía, y creo que a mí en lo personal es un tema que ahora el próximo año va a cumplir medio siglo, creo que es un tema que define y es parte, digamos, indisolublemente asociada a la banda sonora de nuestras existencias. Claro. Quienes nacimos en los 60 o un poquito más adelante, está totalmente asociado a un sentir de una época en algunos aspectos fascinante y por otro lado detestable, ¿no? Era una Ujú. época donde en Estados Unidos, por ejemplo, todavía John Lennon percibía el apartheid, Ujú. percibía la segregación, veía cómo había personas en ese país, en ese gran país, había personas que no tenían acceso a determinados bienes o determinados aspectos inherentes a la cultura, y él justamente abogó por todo eso. Él se fue sustanciando justamente por ser un agudo observador del tiempo que le tocó vivir. Él no pasó desapercibido, llevado por la euforia y por el triunfalismo, por el éxito. Él se detenía a reflexionar, él se solía mirar, o sea, él solía mirar en perspectiva la realidad que le tocaba vivir, motivo por el cual se fue produciendo el distanciamiento hasta la decisión total de los Beatles, que muchos se lo atribuyen Bueno, a Yoko Bueno, Ono, eso quería muchos hablar se lo atribuyen. justamente. Yoko Ono, a ver Sí, qué significó en su vida, porque mucha gente no la quiere porque la considera la causante, digamos, de la ruptura de los Beatles. Pero creo que más allá sí, de este cuestionamiento que algunos estarán a favor o en contra, fue una mujer que tuvo sí, una gran importancia en su vida. Recordemos que era una sí, aristócrata japonesa que formó parte del sí, movimiento vanguardista de la década del 60, una artista también. eh, sí, y creo que es importante tener en cuenta quién fue Yoko Ono para John Lennon, ¿no? Más allá de este tema exactamente. que puede estar en el colectivo que no la quieran pensando en la separación de los Beatles, ¿no? Ahí está, sí, qué bueno que traes esta pregunta, Andrea, porque se le suele, como te decía, identificar a Yoko Ono como ese factor que promovió la discordia, sobre todo entre Lennon y McCartney, que eran los líderes, ¿no?, de la banda. Pero como toda decisión en este tipo de grupos, debemos verlo desde lo multifactorial. Hubo muchos factores, hubo mucho hastío, hubo mucho cansancio, el desgaste del éxito, aunque resulte paradójico, y sobre todo esos celos y esa búsqueda, esa permanente puja que se generaba entre Lennon y McCartney, que si bien a la hora de componer eran como eran piezas de relojería, en determinado momento, avanzado el tiempo, ciertos cambios de rumbo en la filosofía del grupo lo fueron distanciando. Acordate esa etapa mística con el Maharaji en la Ujú. India, ese viraje que se da al final de los 60, a partir de los últimos discos, donde, bueno, se apartan un poco de lo que fue
desde el punto de vista interpretativo, desde el punto de vista compositivo, se apartan de esas raíces de repente donde todo transitaba por la superficialidad y tratan cada cual de profundizar y esa puja, cada cual tratando de imponer criterios, cosa que para el ego de personalidades como Lennon y McCartney no era fácil de sobrellevar, Andrea. Por lo tanto, sí, aparece en 1969, él se separa de su primera esposa en el 68 y en el 69 irrumpe en su vida Yoko Ono, que bueno, justamente coincide con ese punto de desgaste en que los Beatles evidentemente ya habían dado muchísimo, tenían mucho por dar, pero que desde el punto de vista de la orientación de la banda comenzaban a marcarse muchísimas diferencias. Por lo tanto, cuando en 1970 se produce oficialmente en abril la separación de los Beatles, ahí el tema no es el peso que pudo haber tenido Yoko Ono, que si bien pudo haber incidido quizás porque John Lennon evidentemente se refugió en él, no fue el gran factor que precipitó. En cuanto a la inspiración, sí, él lo decía siempre, Yoko Ono llegó a su vida para inspirarlo y para cambiarle la cabeza. O sea, una persona que tenía una mirada oriental, desde lo espiritual, desde lo filosófico, y bueno, creo que ingresaron en una especie de feedback, de retroalimentación, bueno, configurando una pareja sumamente férreamente abrazada a sus principios y, en fin, orientándose hacia el futuro en clave, digamos, en cierto modo, apartándose del gran ruido y de la vorágine, del espectáculo. John Lennon intentó bajarle los decibeles a su actividad artística y refugiarse más en esa actitud más bien vinculada a la introspección, Andrea. Qué gran camino y parte y este final lo realizó con Yoko Ono y recorrieron un precioso camino, además de tener un hijo. Yo creo que los unió, como bien decís, Jorge, en muchos aspectos, y en ese aspecto, en ese camino que estaban haciendo ambos, artístico y espiritual, me parece que fue un punto clave de unión en ellos, ¿no? Sin lugar a dudas. Si vos ves, por ejemplo, en el último disco, que él tituló Double Fantasy, Sí. hay una canción, Woman, que es magnífica, donde él escribe, pone en palabras y en notas todo lo que representa Yoko Ono para él. Él era un individuo que, si bien tenía una apariencia confrontativa, sumamente, digamos, lanzado hacia la concreción de sus ideales a como dé lugar, era un individuo sumamente sensible, un individuo que evidentemente había sido muy maltratado por la vida, muchas vivencias abandónicas, sufridas, muchas decepciones, pagó también el alto costo de la fama, el perder desde muy jovencito esa sensación de, digamos, de intimidad, de poder desarrollar una vida común, como a él le gustaba decir, porque él en el fondo se sentía justamente un individuo común que no toleraba justamente los aspavientos del mundo del espectáculo. En una oportunidad, en un recital, dijo, la gente de las populares que aplaudan, los de las filas de adelante simplemente que sacudan sus joyas. Era un individuo, cantaba para todo el mundo, pero estaba orientado justamente a aquellas personas con las cuales se sentía identificado. Él obviamente logró un posicionamiento económico interesante, más que interesante podríamos decir, pero no era ese su leitmotiv, ese no era el motor impulsor de su existencia. Él lo que era simplemente era una suerte de mensajero. Él tenía cosas para decir y las decía, y no se restringía
justamente a lo que era la música. Era un individuo que cuando tenía algo para decir, lo decía en todo contexto, siempre de la mano del compromiso y de la entrega plena para con sus propias convicciones. Jorge, se nos han ido los minutos. Agradecerte porque creo que le hemos brindado y rendido un tributo en estos 40 años de su desaparición, digamos, física, porque en las canciones está y en el aire está. Y nos vamos con John Lennon como música de fondo. Muchísimas gracias, nos reencontramos el próximo martes. Cómo no, será un gusto, Andrea, un abrazo para todos. Gracias, muy buena semana. un placer. Vivencias.